ni hablar. Este fin de semana me tocó ir a buscar a uno de mis chicos que estaban en Villa de la Quebrada y justo había arrancado el incendio y el viento no ayudaba para nada. Fue bravo, fue bravo. Bueno, tan bravo como el dólar, pero ya vamos a hablar con eso, ya nos vamos a meter con este tema porque antes se dieron a conocer los premios Nobel de Economía, Marcos. Sí, se dieron a conocer el día lunes los premios Nobel de Economía del 2022, y fue para 3 norteamericanos, Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig, por sus estudios referidos a los bancos. Hay que recordar de que el premio Nobel, no hay un premio Nobel de Economía, porque Alfred Nobel no instituyó ese premio originalmente, y luego en 1968, por una donación del Banco de Suecia, se instituyó, que esa donación se le hizo a la organización Nobel Prize, se instituyó este premio de Economía en memoria de Alfred Nobel, se denomina. Bueno, y este año fue para 3 economistas norteamericanos que hablan de la importancia de los bancos en el sistema financiero y en el sistema económico de un país, y también cómo las crisis muchas veces tienen sus orígenes económicos y después se agravan por problemas financieros, y sobre todo cuando tienen problemas los bancos. Entonces ellos dicen de que nosotros muchas veces pensamos, ¿viste cuando fue la crisis de las hipotecas subprime del 2008? Sí. Dijeron, ¿por qué Estados Unidos salió a rescatar los bancos? Los bancos siempre están ganando dinero. Bueno, lo que sucede es que si el gobierno deja caer los bancos, las crisis se agravan. Esto se ha estudiado. Ellos lo estudiaron sobre todo pensando en la crisis del 2008, en estudios basados en la crisis del 2008 y también en la crisis de la Gran Depresión de los años 30. Claro. ¿Sí? Entonces ellos dicen, bueno, no, el gobierno no tiene que dejar caer los bancos porque los bancos tienen una función fundamental, una función social dentro de la economía que hace de que el sistema productivo siga funcionando. Es algo diferente a lo que se venía pensando anteriormente. Claro, los podemos odiar, pero son necesarios. Son necesarios. También es una crítica a las políticas tradicionales monetaristas. Exactamente. Respecto de la función del Banco Central, que el Banco Central, por ejemplo, dice, si hay inflación, el gobierno tiene que parar la emisión monetaria. Si hay recesión, el gobierno tiene que salir a imprimir más dinero. Y el tema de modificar también la tasa de interés. Entonces son cuestiones bastante interesantes que se han venido trabajando durante estos años y que han servido también de base como para amortiguar o disminuir los efectos de las crisis posteriores que se han venido sucediendo en la historia de la economía mundial. Estuve viendo los videos originales de la Academia Nobel y decían, de que todos estos conocimientos desarrollados por estos 3 economistas han sido de suma utilidad, sobre todo para acortar el tiempo en el cual duran las crisis. Antes las crisis duraban 4 o 5 años, ahora duran poquito tiempo. Se ha visto, por ejemplo, con la crisis económica importante que tuvimos durante la pandemia, donde hubo un cierre de empresas, donde hubo la prohibición de salir a consumir, de salir a comprar. Eso afectó fuertemente la economía y vimos ahí que varios bancos centrales, que varios gobiernos salieron a otorgar diferentes tipos de subsidios. El déficit fiscal fue muy importante en todos los países, no solo en el nuestro, y eso es, básicamente algunas ideas que se fueron recolectando de los trabajos de estos 3 economistas, ¿no? Uno de ellos, Ben Bernanke, fue presidente de la Reserva Federal entre 2006 y 2014, es un economista republicano, si bien fue, confirmado en el cargo también por Barack Obama, que fue un presidente demócrata, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Dice que los bancos, por lo general, ¿qué dicen estos economistas? Los bancos, por lo general, cuando hay alguna pequeña crisis, reducen los préstamos y reducen su exposición al riesgo, es decir, porque piensan de que las empresas no les van a pagar, entonces empiezan a reducir los préstamos.
Si reducen los préstamos, eso genera un impacto mayor en la crisis económica, en la crisis de producción de esa economía. Es por ello que los bancos influyen fuertemente en las recesiones posteriores a esas crisis económicas. Los bancos nosotros sabemos que intervienen en forma de intermediario financiero, es decir, entre la gente que tiene dinero y la gente que necesita dinero. Sí. La teoría económica, por lo general, dice de que las familias somos las únicas que podemos ahorrar, porque somos las únicas que podemos posponer consumo hacia más adelante, mientras que el gobierno, por lo general, el Estado siempre es deficitario, y las empresas también son deficitarias. ¿Por qué? Porque las empresas siempre tienen proyectos de inversión en los cuales ellas quieren estar invirtiendo y son siempre demandantes de fondos. Entonces, ¿y qué sucede? Las empresas por lo general demandan fondos a largo plazo, ¿sí? 10 años, 15 años, 20 años, lo que dure un proyecto de inversión. Son montos abismales y por lo tanto la devolución se realiza a plazos muy largos. Mientras que por otro lado, las familias, nosotros ahorramos a corto plazo, hacemos un plazo fijo a 30 días, a 90 días, sí. O hacemos una inversión a un año, ¿no? Como mucho. Entonces, los bancos son los que intermedian estos diferentes plazos. Por eso es fundamental su función dentro de la economía, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sí. Cuando hay rumores de que los bancos pueden llegar a no devolver los depósitos, que acá hemos tenido... El corralito, sí, olvídate. Cuando empiezan esos rumores, la gente realmente se asusta, saca los depósitos de sus cajas de ahorro, de sus cuentas de ahorro, y realmente el banco no tiene para devolvérsela porque la tiene prestada a largo plazo. Claro. Entonces, por eso es fundamental la actuación de los bancos centrales como prestamistas de última instancia, que en todo caso podrían llegar a imprimir para financiar a los bancos y para que puedan devolver ese dinero a los ahorristas. Cuando los bancos centrales actúan así como prestamistas de última instancia, que es la política de la mayoría de los países en la actualidad, entonces como que eso genera una mayor sensación de seguridad entre la gente. Nosotros en nuestro país, por ejemplo, tenemos una garantía de depósitos hasta un cierto monto, Obviamente, claro. El Estado te dice, mira, si vos depositas y si el banco quiebra, me hago cargo yo de tu depósito. Eso te genera más confianza, la gente sigue dejando la plata depositada en los bancos y los bancos pueden seguir prestándole a las empresas para que desarrollen sus actividades productivas, para que contraten mano de obra, eso te hace bajar la tasa de desempleo, para que compren más materia prima, insumos, y eso genera una espiral de crecimiento en el resto de las actividades. Por lo tanto, esta gente dice, bueno, los bancos tienen una función fundamental social en nuestras economías y por ello es que es fundamental de que también se los proteja, se los cuide, porque si no, si se produce la caída de los bancos, se produce una caída en espiral para toda la economía. Es así, ¿eh? Son un mal necesario, como quien dice. Como el dólar. Por favor, hablemos de esto. ¿Cuántos tipos de cambios hay? Bueno, ayer yo conté 17 tipos de cambio diferentes. 17 tipos de cambio diferentes que por favor utilizar en nuestra economía. Los nombramos y por ahí si querés comentamos. Dale. Bueno, el básico es el tipo de cambio, el dólar minorista. Claro. Que es el que podemos acceder a través de home banking, que tiene un límite de $200 por mes por persona. Sí, cada vez menos puedes acceder, ¿no? Porque si ahora digamos, si refinanciaste una tarjeta no podés, si pediste los subsidios de la energía no podés, cada vez menos podés. Exacto, hay como 30 razones por las cuales no podés, claro. De poder comprar los $200 mensuales. Después tenés el dólar mayorista, que es el dólar que se negocia en el mercado único y libre de cambios, que ahí acceden los importadores, los exportadores, las entidades financieras, el Banco Central. No accede el común de la gente, pero eso es otro tipo de cambio.
Después tenemos el tipo de cambio blue, el tipo de cambio, Sí. digamos, en las cuevas, Ujú, informal. claro. Y vos decís, Marcos, te vendo tantos dólares y nos fijamos en el precio Blue. del dólar blue y eso va por afuera del sistema financiero y es en realidad es una actividad ilegal. Sí. Toda la compra y venta de moneda extranjera tiene que ir a través de los bancos. Algo que lamentablemente hemos ya naturalizado, aunque sea Ya se ha ilegal, ¿no? naturalizado y fíjate que las cotizaciones del dólar blue está en las pizarras de los diarios y Sí. los portales principales de todo el país y muchas veces la política económica de intervención del Banco Central y, por ejemplo, vendiendo dólares en el mercado, lo hace precisamente para hacer bajar la cotización del dólar blue porque se te genera esa famosa brecha entre la cotización oficial y la cotización libre que trae serios inconvenientes. Bueno, después tenemos el dólar turista o dólar tarjeta, que tiene un recargo de un total del 75%, porque tiene un 45% a cuenta de ganancias y bienes personales y el 30% del impuesto país, que este es el dólar que se aplica cuando vos salís del país y compras con tarjeta de crédito, ¿no? Después tenemos el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, que son los dólares bolsa, ¿no? Ujú. Son aquellos en los cuales vos te podés hacer de dólares comprando activos financieros que cotizan tanto en pesos como en dólares, ¿sí? Entonces vos comprás el activo financiero en pesos y después lo vendes en dólares. Sí. La diferencia del MEP con el contado con liqui es que el MEP lo puedes hacer aquí en el mercado local, mientras que el contado con liquidación tenés que tener una cuenta comitente abierta en un banco del extranjero. Después está el dólar CENEBI, que es el segmento de negociación bilateral, que es cuando la bolsa trabaja con ese tipo de cambios, se ponen de acuerdo y pactan los precios para la compra y venta de los diferentes activos financieros. Eso es otro tipo de dólar al cual no accede el común de la gente. Están los dólares ADR y los dólares CDR. ¿Qué son los dólares ADR y los dólares CDR? Los ADR son los American Deposit Receipts. Sí. Es decir, cuando una acción argentina cotiza en Nueva York, en lugar de cotizar una acción, por ejemplo, de YPF, cotiza un ADR de YPF. Es un papelito que significa que vale por una acción de YPF. Claro. Y al contrario, cuando una acción de Apple cotiza en el mercado local, no cotiza la acción de Apple, vos no vas a ver la cotización. Cotiza un papelito que se llama CDR, Certificado de Depósito Argentino, que representa acciones de empresas extranjeras. Bueno, vos comprando estos tipos de activos financieros también te podés hacer de dólares y tienen su cotización también de acuerdo hasta a la liquidez que tengan esos mercados y cuánto se cotice y también va fluctuando no solamente la cotización, la variación del tipo de cambio, sino también la variación del activo financiero, si sube o baja una acción de YPF, si sube o baja una acción de Apple, ¿sí? Después tenemos el dólar cripto y el dólar Bitcoin. El dólar que es cuando vos a través de billeteras electrónicas compras con pesos criptomonedas. Claro. El dólar Bitcoin es una cotización de libre juego de oferta y demanda, que vemos nosotros que está ahí rozando los $20.000, que sigue cayendo, que toda la gente tiene miedo. Y las otras cotizaciones son del dólar cripto son para las stablecoins, que son unas criptomonedas que son más estables y que están atadas al dólar. Entonces, por ejemplo, una cripto vale $1. Entonces eso tiene menos fluctuación. Pero vos, a través de tu billetera electrónica, comprando stablecoins o comprando criptomoneda común, con pesos te podés hacer de dólar y eso tiene una cotización determinada. Después tenemos el dólar Netflix, el famoso dólar Netflix. No sabía que había un Netflix también. Hay un dólar Netflix que es similar al dólar tarjeta, porque vos sabés que Netflix lo pagas con la tarjeta de crédito. Claro, es cierto. ¿Sí? Que se abona al tipo de cambio minorista, es decir, al precio oficial, más un recargo del 76%. Sí. Tenemos el 8% de impuesto país, el 45% de ganancias, un 21% de IVA y 2% de ingresos brutos. Es decir, que es un poco más caro que cuando vos gastás con tarjeta en el extranjero. Exactamente. Ese es el dólar Netflix. Después tenemos el dólar Tecno, que no es un tipo de cambio, pero sino que es una serie de medidas que está implementando el gobierno para
favorecer a aquellos emprendedores que, por ejemplo, los programadores que hacen programas y los exportan. Claro, Los exactamente, hacen para que puedan, digamos, manejarse con ese tipo de cambio. Exacto, entonces, para que no tengan, porque la gente que hace en estos momentos, estos programadores, se abren una cuenta en Uruguay, en Chile o en Estados Unidos, facturan desde allí y la plata nunca ingresa al país. Exactamente. Entonces el gobierno quiere beneficiar y que quiere favorecer la entrada de dólares favoreciendo a estas actividades. Tenemos el dólar Qatar también, que todavía no está implementado y que va a ser aquel que le van a cobrar a aquellos turistas que vayan a ver el Mundial de Fútbol. Exactamente. El próximo, ahora dentro de 40 en un mes, días, 40 días. Dentro de 40 días va a ser un tipo de cambio diferente, todavía no se ha definido cómo va a ser, pero ahí está. Después tenemos el dólar Coldplay, que es el dólar, o el dólar también llamado el dólar cultura. Exactamente. Para permitirle a aquellas productoras que traigan artistas del exterior. Internacionales, claro. Como Justin Bieber, que muchos dicen Justin Bieber no vino a la Argentina no tanto por la enfermedad, sino porque tenía miedo de no llevarse los dólares. y Coldplay parece que también había anunciado que en Brasil había suspendido algunos conciertos. La gente aquí en Argentina también tiene miedo de que se suspendan los conciertos en nuestro país, que empiezan ya en pocos días, a fines de octubre. Exactamente, el 25. Hay 10 conciertos ya programados, y bueno, la gente tiene miedo de que sea no por una cuestión de salud de los protagonistas, de los cantantes, sino que sea por un tema financiero, y es por eso que el Estado está implementando este tipo de cambio especial para poder pagarles en dólares a esos artistas. Y después tenemos el famoso dólar soja, que dijeron, bueno, se estableció el mes pasado, dijeron que iba a ser solo por un mes, en el cual los exportadores de oleaginosas, de granos en nuestro país, podían liquidar a un dólar de 200 pesos, mucho más alto de lo que normalmente lo están liquidando, pero en el medio le pusieron trabas de que no pueden acceder al dólar MEP, al dólar contado con liquidación. Entonces en el medio del camino eso se vio truncado, y la fuerte recaudación que tuvo el Estado, el Banco Central de la República Argentina, de algo de 5.000 millones de dólares que ingresaron a nuestras arcas, se cortó ese chorro por dos motivos. Bueno, primero porque ya se acabó la cosecha gruesa, y segundo porque implementaron esa nueva restricción. Esos son los 17 tipos de cambios que he contado. Y van a seguir, parece que van a seguir, vamos a tener más. Parece que vamos a tener más. Cada sector va a pedir su dólar especial, porque realmente lo que te está mostrando esto es que los tipos de cambios oficiales realmente no se condicen con la realidad. Es cierto. Y generan un desbalanceo en las cuentas, no solo públicas, sino en las cuentas de las empresas, que hace que las actividades se vuelvan no rentables. Si uno se fija en la producción agrícola ganadera de nuestro país, viene en picada desde hace varios años. Es decir, una fuente importante de ingreso de divisas, de ingreso de dólares en nuestro país es el campo. Pero ante condiciones económicas, fiscales, es decir, impositivas, muy desfavorables, el campo está dejando de producir. O sea, nadie hace algo que no le conviene, ¿sí? Si vos te dicen, Hernán, mira, vas a tener que hacer el programa de la tarde, pero también vas a hacer el programa de la mañana, pero te vamos a pagar nada más que el 20% de lo que te pagan a la tarde. Y vos decís, no, muchas gracias, me quedo solo con el de la tarde. Claro. ¿Sí? Y bueno, todo el mundo hace eso, digamos. Si te sacan ingresos, vos dejás de producir. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Terrible. Y además, tener todo un abanico de cotizaciones diferentes, 17 que venimos contando, y se siguen sumando, eso te da una idea de la inseguridad jurídica y económica que se presenta en nuestro país, y que eso realmente desalienta las inversiones extranjeras y perjudica los planes de crecimiento de nuestra economía, de contratación de empleo. Estamos en una situación complicada, más bien es un problema de que no le quieren dar esto yo creo que requiere una fuerte política de shock. Sí. Bueno,
volvemos a una especie de convertibilidad o barajamos y lo llevamos de vuelta con una cotización del dólar a 400, a 500 pesos. Nos sufrimos por un tiempo, pero utilizamos, pero políticamente eso no conviene, nadie lo quiere hacer, y es por eso que seguimos tapando agujeros baches en lugar de repavimentar todo y empezar de vuelta. Es así. Marcos, te mandamos un abrazo enorme. Como siempre decimos, cualquier información que quieran tener más detallada en las redes y en la página de Finanzas San Luis. Muchas gracias. Estamos en contacto pronto. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande. Marcos Lucero, director de Finanzas San Luis, aquí en La Locomotora.